Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir una clase muy importante para nosotros y tiene que ver con la discapacidad y los derechos humanos. Vamos a estar viendo cómo podemos meternos en el concepto de discapacidad. Lo primero que tengo que entender es cuál es la pluralidad terminológica. ¿Qué significa esto que nosotros hablamos de la discapacidad? ¿Cómo puedo o cómo llego a utilizar este término? Entonces, primero tengo que pensar, mire, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta para que ustedes vayan reflexionando. De pronto, cuando hablamos nosotros de personas con discapacidad, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué palabras se les vienen a la mente relacionado con la discapacidad? Y ahí me voy a dar cuenta que en líneas generales las personas hablan de personas minusválidas, eh, vulnerables, eh, con capacidades diferentes, eh, algunos hablan de otros términos, pero en realidad cuando defino la discapacidad, y esto es lo importante, que la definición de discapacidad y lo que implica la definición es lo que nosotros debemos utilizar. Por eso decimos que no es algo sencillo y sin consecuencias. El término discapacidad no abarca solamente a un grupo homogéneo. Cuando yo digo discapacidad, no estoy diciendo personas no videntes, no estoy diciendo personas con discapacidad motora, estoy englobando a un grupo de personas muy diferentes entre sí. Por el contrario, este grupo de personas es altamente heterogéneo y además comparten entre sí un rasgo que le permiten ser parte de esta categoría. Ahora, entre algunos términos que se fueron utilizando históricamente para nombrar el colectivo de personas con discapacidad, podemos resaltar algunos. Miren, son espantosos. A algunos les va a parecer espantosos realmente, pero en una época se llamaban así. Se llamaban tullidos, mutilados, minusválidos, deficientes. Esta es una palabra contemporánea de mi época de pequeña, donde escuchamos la palabra deficientes, deficientes mentales. Escuchábamos esa palabra. Incapacitados, discapacitados, personas con capacidades diferentes, subnormales, débiles mentales, disminuidos, retrasados mentales, deficientes mentales, personas con necesidades especiales y lisiados. Estos son algunos de los muchos términos que en alguna época fueron representativos de concepciones que ya son superadas. Además son conceptos inadecuados para los términos que nosotros estamos viviendo y la época en la cual estamos viviendo. Ahora, en Argentina ha sido en el mundo un país de avanzada en relación a la legislación de discapacidad y, a la inclusión que se le dio a la discapacidad. Vamos a citar la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 26.378. Y esto para las personas que son de otros países les va a ser muy útil porque si bien no es una legislación de su país, recuerden que lo importante es para el concepto de derechos humanos, en donde tenemos una legislación mundial que nos abarca y nos contiene y nos respalda, tener dentro de, tener ejemplos de legislaciones que favorecen y amparan la discapacidad es muy importante porque eso les va a permitir tomar como fuente para poder modificar las leyes de su propio país. Acá nosotros vemos que incluye este concepto, esta ley incluye el concepto de personas con discapacidad. Y esto es lo que quiero resaltar. Todas las personas con discapacidad. Entonces, ya tenemos una definición y por ley podemos decir acá en Argentina que a esta definición es a quien yo debo respaldar en el vocabulario que voy a utilizar. Ahora, hubo una evolución histórica. Vamos a ver de estos tres paradigmas. El paradigma tradicional, el paradigma de la rehabilitación
y el paradigma de la autonomía personal. Empecemos entonces a desarrollar el paradigma tradicional. Fíjense que en este paradigma se le asignaba un papel de marginación orgánico-funcional y social a las personas con discapacidad, porque las ubicaban en un sitio marcado entre los atípicos y los pobres, con un denominador común que es la dependencia y el sometimiento. Se los consideraba en esta época personas anormales, que despiertan actitudes contrapuestas, pero en realidad siempre ligadas a las raíces de valorización. ¿Qué significa esto? Valorización, desvalorización, rechazo y protección. Estamos en dos palabras que son absolutamente antagónicas. Vemos una valorización o una desvalorización completa. El individuo con discapacidad era entendido a la vez como la manifestación de lo sagrado y como la expresión del mal. En algunos momentos, en algunas instancias de la vida, se los consideraba como con alguna maldición, por eso como una suerte de castigo divino por haber nacido con alguna discapacidad. A partir del siglo XV y el siglo XVI, las personas con discapacidad se consideran sujetos de asistencia. La persona con discapacidad produce lástima, produce caridad. Entonces podemos relacionarnos. Cuando es lástima y caridad, es una bendición de Dios. O cuando produce rechazo, ¿por qué Dios se ensañó tanto con esta persona? O sea, en este paradigma tradicional, el discapacitado o la persona con discapacidad es sujeto de beneficencia. Está quien lo ama y lo protege y quien lo rechaza y lo deja de lado. Pero fuimos evolucionando y llegamos al siguiente paradigma de rehabilitación. El paradigma de rehabilitación se centra en el individuo, en sus deficiencias y en sus dificultades. Se precisa su rehabilitación física, psíquica o sensorial, mediante la intervención profesional de distintos especialistas que mantienen el control del proceso de la rehabilitación. Los resultados del proceso de la rehabilitación se miden por el grado de certezas o de destrezas funcionales logradas o recuperadas. En este modelo, en este paradigma, los actores principales son los médicos intervinientes. Este es el modelo médico hegemónico, en donde le damos toda la asistencia médica, y en este paradigma de rehabilitación es en el que mayoritariamente estamos inmersos, a pesar de que coexisten todavía hoy muchas actitudes identificadas con el modelo tradicional. Acá se busca recuperar la normalidad perdida por la persona. Entonces la pregunta sería, ¿cómo revierto o cómo minimizo el problema de la salud que tiene esta persona? ¿Cómo lo hago? Por eso es que decimos que en el paradigma de rehabilitación la persona es sujeto de asistencia. Recuerdan que en el paradigma anterior la persona era sujeto de beneficencia. Acá sería sujeto de asistencia. Ahora, vamos al paradigma actual, que es el de la autonomía personal. Y este nace emparentado con la defensa de los derechos civiles de grupos sociales que fueron minoritarios o marginales en Norteamérica. Hay énfasis fundamental en la autodeterminación de las personas para decidir su propio proceso de rehabilitación. Vamos a ver, aquí tenemos una meta prioritaria, y es la superación de las barreras físicas y sociales del entorno que los rodea. El núcleo del problema ya no reside en el individuo, sino en el entorno. El núcleo del problema no es la persona que tiene la discapacidad, sino las personas que lo rodean. Entonces, se define la discapacidad como producto de la interacción entre la persona con discapacidad
y el medio en el cual vive. Podríamos decir, ¿es accesible esta ciudad a las personas con discapacidad? En este paradigma de autonomía personal, la persona con discapacidad es sujeto de derecho. Este es el paradigma en el cual vivimos. Entonces, ¿qué significa esto llevado a la realidad? Esto significa que las calles, la ciudad, las instalaciones, las casas deben estar adaptadas a que puedan integrarse y participar exactamente igual que el resto de las personas que tienen discapacidad. Podemos verlo, por ejemplo, en los semáforos. Tenemos semáforos que están preparados para las personas no videntes. Y escuchamos que hay un pi, 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 ¿no es cierto? Y hay un cambio cuando está en verde y cuando está en rojo. Perfecto. Pero también ahora tenemos los semáforos que al lado tienen el tiempo. Entonces, fíjense que si estoy frente a una persona que es sordomuda, entonces la persona no escucha, pero puede ver que entonces tiene tantos segundos para poder cruzar la calle. Cuando todos nos acostumbramos a que los semáforos guardan esa forma, no es algo, no es una novedad incluir a las personas, porque no las debemos incluir, porque forman parte de la sociedad. El desafío más grande de la autonomía personal es que la persona que tiene una discapacidad es un sujeto de derecho y que puede sobresalir en lo que fuera o en lo que quisiera, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay una limitación que tiene en relación a que de pronto, bueno, le falta una pierna, le faltan dos, anda en silla de ruedas, no ve, no escucha. Entonces, de acuerdo a la discapacidad que la persona tenga, es como la sociedad debe adaptarse y debe cambiar. Hay otros principios. Fíjense que el principio de la normalización es en los últimos años de la década del 50 se lanzó un principio que se denominó normalización. Y fíjense lo que plantea. La posibilidad de que todos los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. Esto lo dijo una persona, Bach Mickenhel, en 1975. Es espantoso escucharlo ahora, ¿no? Pero en esa época era de avanzada. La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. Esto que es difícil de comprender, esto que es difícil de entender, es lo que se vivía en esa época y se trataba como este proceso de normalización. Tratemos de que la pase un poco mejor. Y después avanzamos. Avanzamos a este principio de integración. Del ámbito escolar se toma este principio de integración y se traslada a las diferentes esferas de la vida, como ser la integración social o la integración laboral. La integración quedaría entendida como la incorporación por derecho propio a un grupo para formar parte de él. Este principio reivindica los derechos legítimos y propios que son inherentes al sujeto y que se les debe reconocer como sujetos de derecho. De igual manera se hace referencia a un grupo social al que el sujeto pertenece y del cual no se puede marginar. También refiere la igualdad de deberes que el sujeto tiene con un grupo. Este principio, basado en la legitimidad de los derechos y deberes sustantivos de la persona, el reconocimiento de los principios de igualdad y derecho a la diferencia entre todas las personas. Este principio es uno de los principios importantísimos que fue un aprendizaje y todavía estamos en este principio de integración porque lo tomamos en verdad de las escuelas, en donde ver a los chicos con discapacidad y jugar con chicos que no tienen discapacidad, para ellos es tan natural adaptarse como que
los otros chicos se suben a la silla de ruedas y el chico que tiene la discapacidad la empuja medio arrastrándose y para ellos es un juego, pero están todos jugando juntos. No hay un grupo que juega y alguien que no juega porque es diferente. Ahora, tenemos este principio que es el principio de inclusión. Y viene, mire, en 1994 la UNESCO celebró en Salamanca, en España, la conferencia sobre las necesidades educativas especiales bajo el lema acceso y calidad. Aquí es donde se redefinen cuestiones más que importantes para las personas con discapacidad. Las bases en que se asienta el principio de integración ya deja evidente la necesidad de una aproximación del entorno del sujeto, desplazando de la persona al entorno la responsabilidad de su proceso de incorporación. Veíamos antes que una persona tenía que luchar mucho para que sea incorporada a la escuela, incorporada al trabajo, incorporada a los juegos, incorporada a lo que fuera. Ahora estamos viendo que en este proceso de inclusión es el entorno el que se incorpora. Entonces es un conjunto de procesos y todos están orientados a eliminar o minimizar las barreras que podían impedir que la persona participara. La inclusión significa que todos nos comprometemos a realizar primero un análisis crítico interno y después a cambiar y mejorar la participación de todos. Implica también aumentar la participación y reducir la exclusión de la comunidad. La diversidad no es un problema a resolver, sino una riqueza entre todos. Ahora, hay algunos consejos para la inclusión. Por ejemplo, nosotros podemos ofrecer nuestra ayuda, preguntando siempre a la persona si quiere recibir la ayuda o necesita ayuda. ¿Y de qué modo podemos prestársela? Fíjense, yo la vez pasada me tocó en un banco, veía una mujer que venía con silla de ruedas, entonces le intenté ofrecer la ayuda y le dije, ¿la ayudo? No, deje, tranquila, que yo ya estoy canchera haciendo esto, y abría la puerta y se corría, y la verdad me di cuenta que sí. Yo, al no conocer, incluso la mujer me dijo, el otro día un hombre quiso ayudarme a subir a subir al colectivo, al bus. Casi nos caemos los dos, se cae él, fue un desastre. Porque justamente no saben cómo deben dar o brindar la ayuda. Hay un cómico que hace stand-up, que es un chico con una discapacidad motriz importante en sus movimientos, y él siempre dice, él parafrasea y hace bromas respecto de su discapacidad. Y él dice, cada vez que voy a un lugar para cruzar una calle tardo de 2 a 3 horas. Entonces todos le preguntan, ¿pero por qué? Nadie lo ayuda. No, si es que cada vez que me paro en una esquina, voy caminando, me paré y viene alguien y dice, ¿lo cruzo? No, y lo cruzan igual. Entonces después tengo que volver de la vereda de enfrente, nuevamente acá, y me vuelven a cruzar, y cuando quiero agarrar para otro lado, se acerca alguien y dice, ¿lo cruzo? No, y me cruzan igual. Y él lo dice como muy gracioso, riéndose, dice, yo no sé cómo ustedes pueden vivir haciendo colas para ir al banco, haciendo colas para ir al cine, haciendo colas para ir a un un recital, porque yo voy y entro sin hacer cola, sin esperar. Entonces, lo hace gracioso y uno, en verdad, se da cuenta que uno ve a una persona y ya dice, esto es lo que necesita y voy a ayudarlo a darle la ayuda que necesita. Y quizás no es así, lo estoy haciendo mal. Es importante respetar las necesidades individuales. Por eso es que debo preguntarle qué es lo que necesita, de qué manera puedo ayudarlo. Si no acepta nuestra ayuda, tampoco debo ofenderlo. Algunas de las discapacidades. Discapacidad sensorial visual, la discapacidad sensorial auditiva, la motora, una discapacidad psicosocial son las enfermedades mentales, o una discapacidad visceral es cuando les falta un órgano interno y nosotros no los vemos físicamente, en su estructura exterior es absolutamente igual que el resto y no los vemos. Así que, amados, esta es la clase de discapacidad
Espero les haya gustado, nos reencontramos próximamente y estamos, como les decimos siempre, para servir y para brindarles toda la ayuda